Mi nombre es Daniel Fischer y soy curador de esta exhibición que lleva como título Como agua sobre piedra en la Galería Oda, en Paranal 700. Bueno, esta muestra inicia de un modo particular. Ustedes saben que la galería viene hace tiempo trabajando con la obra de Josefina Rovirosa, y por otro lado, Laura San Martín, que es su galerista, empezó a como una cierta búsqueda había ido en un momento a la Fundación Uriburu, se encontró con una serie de objetos que no son muy conocidos para la mayoría de las personas, que pertenecen a un periodo de los 90 objetos, pero después no se volvieron a exhibir por mucho tiempo. Cuando Laura, bueno, que viene trabajando la obra de Josefina y conoce muy bien todos los bosques, las nubes, hace un primer link, como un chispazo entre estas obras de Uriburu y ese pensamiento que tiene que ver como en el medio ambiente, ¿no? Entonces me dice, Dani, estoy pensando a ver si hacemos una muestra o de Josefina. También vi lo de Uriburu y bueno, empezamos un poquito a ver estas relaciones. Y ahí apareció lo que hoy en día el texto un poco menciona del arte medioambiental o arte verde. Hay como una línea de trabajos de aquellos que están pensando sobre el tema de la ecología, el arte sustentable. Entonces, a partir de eso surgieron esta conexión y la posibilidad de que estos dos artistas, Josefina Rovirosa, que es muy conocida, es una pintora, dibujante, y por el otro lado, Nicolás Uriburu, arquitecto, activista, de repente se encontraron como en una sintonía, aunque vienen de otra época, y llegaron a la contemporaneidad con un pensamiento que los jóvenes y actualmente como los ítems que decimos de preocupación, que podría ser, no sé, preocupaciones políticas, hoy hablamos de la biodiversidad, hablamos de género, pero también una preocupación sobre la conciencia sobre el ambiente. Eh, Toda esta muestra menciona como un lugar poshumano, porque uno va a recorrerla y se va a encontrar que si bien son paisajes, pese a algunas obras de Josefina que vamos a encontrar donde aparece la serie de psicoanálisis y aparecen como unas especies de personas, uno detecta que hay como cierta humanidad, pero no son percibidas con una cosa de realismo. Entonces nos vuelve como a hacer pensar acerca de este lugar, ¿no? Y entonces aparecen por primera vez Rovirosa, y que vienen de dos lugares, y Uriburu, y creo que eso fue el primer acierto que también nos tomó por sorpresa y tomó por sorpresa también al mundo del arte, que estos dos artistas no habían sido exhibidos juntos nunca. Si bien habían participado de alguna que otra muestra colectiva, como incipiente, y si bien se conocían en algunas fiestas o habían cruzadose, no había ningún tipo de relación. Cuando yo conozco por primera vez la galería, que eso tiene que ver mucho tiempo antes de esta exhibición, conocí una primera obra que son unas piedras sobre nubes. Y cuando vi esa imagen que la tenía Laura en la parte de su gabinete y eso, mire, digo, pero esto es como llevado a imagen la idea retórica de Pizarnik. A mí siempre me gusta que cuando pienso una exhibición la voy pensando de distintas cruzadas con otras disciplinas y lenguajes. Y apareció este texto, que es el que dice como agua sobre una piedra, que es un texto de Pizarnik, y que habla un poco sobre esa levedad y también sobre lo que es indecible, y el texto termina diciendo cómo se cierran dos cuerpos al amarse. Y ahí como cerró. Es como si fuera una parábola de amor de esos artistas que no se conocen y de repente se cruzan porque sus pensamientos, sensibilidades, intenciones, intensidades son casi como si hubieran sido amantes, digo, yo hago a veces el chiste de que podrían haber sido, como si hay momentos de esta exhibición que los objetos están distribuidos de manera como si haciendo como pequeños guiños en donde uno puede, no sé, hay unos troncos de Uriburu y si hay ciertas perspectivas que se contrastan con una pieza de Josefina y cuando uno las mira es como si hubieran usado la misma paleta.
¿no? Hay como un mismo avistaje cromático, las mismas intenciones. Cuando uno recorre algunas piezas se da cuenta, hasta los ombúes de Uriburu, que hay como una cierta radiación energética sobre los bordes, al igual que algunas piezas de los 60 de Rovirosa, donde hace línea, intensidad y color, donde se van como abriendo en una parte pop de su trabajo. Uno siente que hay como una intensidad, como un aura que los cuerpos despiertan, y también lo que se recorre en esta exhibición es como una cosa áptica, dérmica, de piel, donde no hay humanidad y solo lo que hay es vegetación, ¿no? Vegetación desbordante, intensa, en esta posición. Así que el primer acierto fue encontrar a dos artistas que provenían como de mundos diferentes, y que yo considero que Josefina de algún modo era una activista silenciosa, una activista con la voz que podía tener una mujer en los 50, formada académicamente, porque vamos a ver que gracias a que Laura San Martín trabaja con Josefina, se puede ver de las primeras cuadros informalistas. Uno va pasando de los 50, 60, 70, 80 hasta llegar a los 90 de Josefina. O sea, puede ver un recorrido de varias piezas. En ese recorrido, las diferentes lenguajes que ella fue tomando, pasando por una época pop, pasando por una época de pura expresión, y llegando a los 90 con técnicas que son como muy variadas. No deja de verse el academicismo cuando decía de esta pieza que yo la consideraba en esa levedad, donde hay un dibujo con un grisado ortodoxo en espiral exquisito, donde ella cuenta que en esos alvéolos de este papel alemán, un papel que había conseguido, deja caer el polvillo y está tintando para que la imagen sea fotográfica. Tiene, yo digo, como un plotter en la mano, puede representar de una manera exquisita y de repente despojarse de todo rito académico y tener la soltura para combinar otros lenguajes, esgrafiar, tener la sensibilidad, se notan las expresiones de la pintura del cuerpo sobre estas imágenes constructivas. Y lo mismo Uriburu, ¿no? Donde uno piensa, no sé, poder combinar que ya en los 60 había como un desprejuicio en el uso de ciertos materiales y cómo abordarlos, pero no sé, se toma un pequeño mueble y es atravesado por hachas, atravesado por sierras, con algunas espinas que recuerdan al palo borracho, y no sé, también hay otros momentos en donde tienes grafiado, pero también tienes sopleteado, puede combinar, no sé, una hoja natural que la levanta, la aplica y hace a partir de eso una serie de esponjados y tintados sobre la superficie. O sea que la libertad de pensamiento creativo y de lenguaje es exquisita en ambos, y también como poco sintonizado quizás en el caso de Uriburu, porque si bien una de las cosas que se sabe que él a muy temprana edad estaba como muy... quería ser pintor, pero la familia parece que no le gustaba mucho en ese momento, quería que sea arquitecto, y no sé si forzó un poco a que estudiara arquitectura o él tuvo que decidir por una carrera más formal. Cuando ya gana el premio Braque a París, él como, bueno, encuentra su espacio, ¿no? Y decía activista porque, bueno, todos conocen también que él ha hecho algunas intervenciones en Venecia, cuando él hace por primera vez este tintado que era con un líquido rojo. El líquido se transformó en otro color y llegó al verde, así que él dice, el verde me eligió, ¿no? Y entonces esta exhibición también, que algunos se sorprenden, tiene un trabajo especial en las paredes que recuerda, los lleva a una sintonía pop a los dos artistas, que logra Josefina poder atravesar y soportar en algunas piezas que no tienen que ver con ese lugar o ese momento histórico, pero que a la vez también recuerda estas como obras que son como piedras sobre agua. Recuerda ese verde de los tintados, ¿no? Como esas ondulaciones, pero también como un efecto pop que le da, y como esas ciertas reverberaciones a una obra de Josefina que muchos recuerdan, que es la serie de psicoanálisis. Si bien en esa serie uno no presiente que hay paisaje, hay como unas reverberaciones de línea, de color, hay como una búsqueda más formal. Yo creo que ella estaba como de alguna manera intentando buscar la sintonización y la idea de vínculo, ¿no? Con los otros, en una cosa que no tiene que ver con el cuerpo individual, sino con el cuerpo social.
Entonces, bueno, llega la contemporaneidad, ensayan en esta sala y el encuentro parece casi perfecto cuando algunos que no conocen tanto la obra dicen, pero ¿esto es de Josefina o esto es de Nicolás? ¿No? Como cierta confusión, hasta las mismas familias empiezan a ver que hay una sintonía que no se puede creer, ¿no? De estos dos artistas. Y bueno, en ese sentido, también la obra vuelve a pensar en ese lugar poshumano, en esta idea no sé, de estas piezas, que también todas las piezas están cargadas de, o por lo menos para mí, de mucha soledad. Donde, como pasó en la pandemia, que había surgido, bueno, que lo humano había desaparecido de la ciudad y parecía que la naturaleza avanzaba, los pájaros aparecían, todo lo que habíamos en un momento dejado de percibir aparecía con una intensidad y con una fuerza. Y ahí también se estructura con un libro que en pandemia surgió, que era de Bourriaud, que se llama Inclusiones. Bourriaud por primera vez plantea que esta idea de la cosificación de las cosas un poco le echa la culpa, entre comillas, en ese ensayo, a la antropología. Que la antropología, en la idea de taxonomizar las especies o las culturas, que dice blanco, negro, amarillo, esto es tal cosa, es que los otros le sacó la humanidad a las cosas, las cosificó. Entonces el humano interpretó que la podía usar de cualquier manera y también a lo humano de cualquier manera. Y en esa intención hizo que sacara ciertas cosas de la humanización y de esta idea de que cuando pertenecemos a un mundo todo está vinculado, todo tiene una correlación y en ese ambiente, bueno, empezamos a pensar sobre lo respetuoso. También hay otras cosas que yo creo que la muestra